Entonces habíamos estudiado la clase pasada la historia del surgimiento del saneamiento ambiental. Habíamos hablado primero de la cultura mesopotámica, del imperio mesopotámico, de lo que era Babilonia, ¿no es cierto? Eso estaba comprendido en el periodo desde el año 4000 hasta el año 2500, pero antes de Cristo. Alguien me dice qué factores positivos, qué aspectos positivos se identificó de este periodo, qué aspectos negativos, qué aspectos interesantes. Alguien tira la palabra y continuamos. A ver, qué cosas positivas, qué cosas negativas, qué cosa interesante han identificado en este periodo. ¿De qué periodo dijo Inge? Disculpe. Del imperio mesopotámico. Yo puse que, bueno, algo positivo, ¿no? Que tenía un sistema de drenaje de agua pluvial en las calles y era un beneficio. Y ya no tenía menor olor, tampoco, bueno, y esto también se podían sacar desechos de los hogares. Ya, eso es lo positivo. Y del mismo periodo he identificado algo negativo, algo interesante. Es que en las casas la gente paraba en cuclillas, o sea, sobre una abertura o en el piso para ya hacer sus desechos o algo así. Ya. A lo que entendí, ¿no? Algo interesante que Babilonia, uno de los primeros lugares para moldear arcilla en la tubería a través del torno de alfarero, algo así, pero eso no, algo interesante, pero no llegué a entender más o menos No a entiendo. qué se refiere. Ya. Pero eso, bueno. Alfarería es hacer Algo cosas de barro. interesante. A ver, un momentito, para que terminen de entender, ¿ya? Alfarería es los que tienen el oficio de alfareros, los artesanos, los que hacen ollitas de barro y demás. Ellos tienen sus tornos. A ver, vamos a ver dónde está Esnuna. Aquí está Esnuna. Aquí está Esnuna. Esto es Babilonia. Dije, ahorita me ha hablado Kumbayayuri, ¿verdad? Jocelyn Kumbayuri, no Kelly Marian, o sea, la computadora es de mi hermanita, Ah, ya, pero como Jocelyn Kumbayuri, ya, está Aparicio. bien, está bien. Ya, entonces miren, esto era el imperio mesopotámico. Mesopotamia es la civilización que está al medio. Meso es al medio. Y Tamia es tierra al medio. ¿De qué? De los dos ríos. Al medio del río Tigris y del río Éufrates. Miren esta civilización con calles inmensas. Ya era una ciudad. Estaba hace 4000 años. No, 4000 años antes de Cristo, es decir, hace 6000 años a partir de ahorita. Miren, tenían sus palacios, tenían sus templos religiosos y tenían ya sus sistemas de eliminación de residuos líquidos. Hacían sus necesidades en un agujerito que bajaba a un pozo ciego y ahí se acumulaban las heces y en anillos, ¿no es cierto? Entonces, miren lo organizada que era esa ciudad. A ver, vamos a ver si identificamos una foto de los alfareros. Bueno, en esta cultura no se lo menciona, pero también esta era la forma de sacar el agua, con esta especie de palanca, ¿ya? Metía el balde y por el peso de esta bolsa hacía que suban fácilmente y ellos solo movían de un lado a otro lado. De esta otra forma también sacaban agua de pozos o de ríos y ya distribuían. La sacaban a lugares más elevados. Miren, de un lugar bajo subían el agua y desde arriba ya podían ir a regar campos o transportaban para llevar a las casas, ¿ya? No está la imagen de los alfareros, pero los alfareros son los artesanos que trabajan haciendo ollitas de barro y demás. Entonces, con esa arcilla ellos hacían los tubos para transportar ahí las aguas residuales y las aguas en general. ¿Listo? ¿Me están escribiendo ustedes jóvenes o es otro grupo? Por favor, traten de no enviarme mensajes privados. Háblenme aquí en el grupo.
Al principio de la clase les dije que no pueden marcar hoy porque nos han cambiado el horario y el sistema no me deja preparar clases para que puedan marcar fuera del horario que nos ha puesto el sistema. Ahorita estamos pasando clases los lunes a las 4:45, pero es para que ustedes no tengan puente innecesario hoy y mañana no pasemos clases hasta las 9:30, que es cansador. Ya, entonces no se preocupen por el marcado de los lunes. Ya, ¿quién más me estaba hablando aparte de Kumbayuri? ¿Algo más positivo, negativo o interesante del periodo mesopotámico, del imperio mesopotámico? Yo, Inge, Ya, algo Sardina. ¿Ya? que los desagües eran hechos de ladrillo y piedra. ¿De qué? Que así- No le escucho bien. ¿Estaba hablando bien? A ver, otra vez, con calmita. Los desagües estaban... algo interesante, ¿Ya? eran de ladrillos cocidos y piedra. Ladrillos cocidos al sol. ¿Y por qué es interesante? Porque así se empezó a hacer, yo leyendo todo de Grecia, de Escocia, todo, Ajá. empezó a hacer con los ladrillos y las piedras, y después de ahí empezaron ya para, para poner dentro de las paredes, haciendo hueco en las paredes, para que el agua sea transportada. Ya, eso es interesante, ¿no ve? Ya, y ahora del periodo de Escocia, ¿puede identificar algo positivo, negativo, interesante también? Sí, A ver, de algo positivo de Escocia es que los dos eran ya drenados. ya, Negativo no pude ver, porque vi que van cada vez superándose más. ya. Pocas cosas negativas se ha podido Sí, identificar muy en la pocas cosas, investigación. sí, Ya, interesante. Esto es en y las Islas positivo. Orcadas. Esto es en las Islas Orcadas en Escocia, del año 3200 antes de Cristo hasta el año 2500 antes de Cristo. Eran asentamientos así de unas 10 familias, donde las casitas eran enterradas. Estaban, miren, enterradas las casitas. Y ahí tenían miren estos huequitos. Tenían ya sus sistemas que hemos dicho, ¿no? De drenaje. Otra vista es esta, eran de piedra, eran saliendo del paleolítico, del periodo en el que el ser humano trabajaba solo con piedra. ¿Ya? Entonces es interesante que ya estaban organizándose. No es tan desarrollada como la cultura mesopotámica, donde eran las ciudades, las de Babilonia, eran impresionantes, todas rectitas y inmensas, ¿no es cierto? Pero lo interesante es que ya comenzaron los primeros asentamientos a hacerlo organizadamente, con sus callecitas, con sus desagües y todo eso. ¿Ya? Está bien. Del periodo del Valle del Indo, el Valle del Indo es el valle de la India y Pakistán. La India es esta especie de triángulo al sur de Asia, este triángulo, como tiene la forma de Sudamérica, pero en el sur de Asia. Ahí esto blanquito es India hoy en día. Y al ladito arribita está Pakistán. Ahí arriba, en la parte que le corresponde a Pakistán, existían varias ciudades del Valle del Indo. Esto verdecito es un valle regado por el río Indo que viene desde el norte de Asia. ¿Ya? Ahí estaba una de las ciudades, Harappa, y la otra Mohenjo-Daro. Entre el año 3000 y el año 2000 antes de Cristo, ¿alguien puede identificar aspectos positivos, negativos o interesantes de este periodo de la ciudad de Mohenjo-Daro? Era la ciudad montículo de los muertos. A ver, ¿alguien se anima? Yo puedo identificar algo positivo que indicaba que en las tuberías, en los sistemas de alcantarillado ya se insertaba lo que son las trampas para los sólidos. ¿Y qué serán las trampas para sólidos? ¿Se ubican? Podría ser alguna rejilla, algunos, como le puedo decir, para retener ya los sólidos, como nos explica ahí, ¿no, ingeniero? Ya, Camargo. Entonces,
Miren esta ciudad. Estas son las ruinas reales. Esto es lo real, lo que ha quedado. Y esto es el plano de cómo se cree que sería, que habría sido. Aquí miren una especie de placita al medio, aquí los templos, palacios, y el resto son casitas del pueblo, de la población en general. ¿Ya? Sus muros de piedra para proteger la ciudad, las construcciones, lugares abiertos públicos, sus calles igual bien delineadas. La cuestión es que esta ciudad de Mohenjo-Daro se dice que fue la primera ciudad planificada de la civilización humana. ¿Por qué? Miren acá. ¿Pueden ver en esta parte? ¿Pueden ver esto, jóvenes? Sí, sí. ¿Sí lo ven? Sí, Inge. Ya. Estos son alcantarillas cubiertas para que los olores no salgan, no contaminen, para que no se caigan las personas, es decir, para garantizar la sanidad, el saneamiento de este ambiente, ¿ya? Entonces esto garantizaba la sanidad y al garantizar que no salgan los excrementos, no contaminen y no enfermen a las personas, o que no se caigan, no se enfermen o no se mueran ahí ahogados, ¿ya? Entonces era la primera alcantarilla tapada. ¿Listo? Aquí están otras construcciones que todavía quedan. Miren, ladrillitos, todo bien organizado. Ya no era de piedra simplemente como tenían en Escocia, sino estas ya eran ciudades con ladrillo. En el video cuando veíamos incluso una cisterna o un pozo con ladrillos, reforzado con ladrillos, para que no se caiga tierra todo el tiempo, no se ensucie el agua y demás. Las trampas para sólidos son para que los sólidos, y hay también trampas para grasas hoy en día en la alcantarilla, trampas para grasa que son unos dispositivos, son más una especie de gargantitas donde la grasa se queda en la superficie. Hay una tapita, se levanta la tapa en el piso, se levanta la tapa y la grasa queda ahí flotando, que es una especie de sólido liviano. Entonces eso se saca y se bota, pero a la basura como residuo sólido. Entonces puede que hayan habido algunos residuos sólidos también como ropa, maderas y demás, que si dejábamos que se vaya por la alcantarilla, aquí adentro lo podía tapar. Aquí adentro lo podía tapar y rebalsaba y causaba un caos de contaminación aquí arriba. Entonces eso eran las trampas para sólidos. Lugares donde si se caía algo sólido podía ser extraído para hacer mantenimiento a nuestra alcantarilla y no haya problema. ¿Ya? Entonces me han dicho Martínez y Camargo acerca de las trampas para sólidos. ¿Eso como positivo, como negativo o como interesante? Positivo. Ya, ahora Como negativo, algo algo interesante. positivo, ingeniero. Ya, está bien. Primero Martínez y luego terminamos con Camargo. A ver, algo interesante, algo negativo más que hayan identificado en esa época. Algo interesante que pillé también fue que en algunas casas ya tenían vertederos de basura. Ya, ¿y cuáles serían los vertederos? ¿Se acuerdan en la foto que vimos en el video? Eran como unas ventanas, eran en las ventanas y en la parte de atrás. No vi en el video, pero sí sé que un vertedero es el destino final donde van a parar los residuos sólidos Ya. que desechamos. Ya, si es que pueden, si es que tienen tiempo, vean aquí en el video, aquí dice disponible en este lugar. Lo copian y ven en YouTube. Ahí en las ventanas tenía como un resbalín hacia abajo, ahí ponían la basura, como que pusieran la bolsa de la basura y la basura resbalaba y se caía nomás afuera. ¿Ya? Entonces pueden verlo ahí para complementar. ¿Y negativo? ¿Han encontrado algo Bueno, negativo o nada? La verdad es que no lo entendí muy bien, quería preguntarle eso, pero yo lo vi como algo negativo, el que los desagües ¿Ya? estaban conectados a los pozos y iban a un destino final que era a remojo del río, decía ahí, pero no lo entendí bien. Pero Ya. el que ya esté conectado al desagüe y que tenga como destino el río, y me pareció algo negativo porque contamina las aguas. Exacto. Eso es negativo, ¿saben por qué? Porque hoy en día inclusive muchas alcantarillas van directamente a los ríos. Ustedes saborean deliciosos pescado de sábalo de Villamontes. ¿Y qué creen que le hace delicioso al pescado de Villamonte?
los residuos que los humanos después de vivir su vida echan a la alcantarilla, y sepan jóvenes que el 70% de las aguas residuales de Bolivia no es tratada, pasa tal como está directamente a vertirse en fuentes naturales de agua. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que el agua residual de los baños, después de lavar los pisos, después de lavar las cosas o después de la industria en Bolivia, el 70% de esa agua se va a los ríos. ¿A qué? A alimentar a los peces, o se va a los ríos, con esos ríos, con esa agua del río se riega nuestros alimentos, quedan muy limpiecitos, brillantes, pero en realidad están contaminados con microorganismos. ¿Ya? Eso que era negativo hace cuántos años, hace 5.000 años, sigue siendo negativo hoy en día. Está muy bien la identificación. Ya, está bien, Martínez. Camargo, a ver, ya me dijo algo positivo, algo negativo y algo interesante de ese mismo periodo, o más positivos, más interesantes. Algo interesante, ingeniero, A ver, la planificación que tenía en base al alcantarillado ya, ¿por qué? fue para el inicio, digamos, de nuevas ciudades, con esa misma quizás con esa misma planificación de alcantarillado. Ya. Otra cosa más que sea positiva o interesante de ese periodo, de aquí del Valle del Indo, de la ciudad de Mohenjo-Daro. Inge, no sé si lo tomaría como negativo, pero dijo que algunas casas tenían vertederos de basura en sus propias casas. Un Ya. vertedero de basura, no sé, no me parecía muy higiénico. Es como que imaginarse que yo ahorita mismo tengo ahí un charco de basura, como que genera no solo mal aspecto, sino malos olores, o también eh, podría traer enfermedades. Vectores, fauna nociva, ¿no es cierto? Podría Ujú. ser Pérez Valle, ¿no es cierto? Sí. Eh, entonces, eso podría ser negativo. Tiene sus aspectos positivos y negativos. No se quedaba en la habitación, no se quedaba en la cocina, no se quedaba en la sala de la basura, la botaban, sí, a un costado, o tal vez la botaban a la calle. No nos dice exactamente. Ahora, Camargo, volviendo a usted, eran era una ciudad planificada. Miren, la alcantarilla rectita al lado de la calle. Además, tenían estas cámaras de inspección. Las cámaras de inspección son también para entrar y hacerle mantenimiento. Por ahí se rompió una tubería y está saliendo. El vecino de acá se quejaba y decía, hay mucho mal olor en mi casa por la alcantarilla. Entonces, habían cámaras para entrar, había una especie de puertas, se entraba y se revisaba. ¿Ya? Entonces había eso. Sí, efectivamente eran ciudades planificadas, porque miren, planificaban dónde iban a estar las alcantarillas y dónde iba a estar el sistema para transportar agua. En esta ciudad de Mohenjo-Daro, a ver, no hay más videos, a ver aquí uno. No, esto ya es de Creta. Ya, entonces tenían todo bien planificado. Decían que también tenían, a ver, volvamos aquí. ¿Alguien quiere contribuir con algo más? Tenían casas de 2 pisos también los de Mohenjo-Daro, ¿no es cierto? A Inge, ver, yo puse que, bueno, algo negativo, no sé, para mí, ¿no? Que los ricos vivían bien, los campesinos vivían en chozas, pero solamente los ricos tenían instalaciones sanitarias y los campesinos no, la mayoría tenían instalaciones sanitarias, ya que esto es importante para todas las personas que sí o sí tengan instalaciones sanitarias. ya. ¿Eso Bueno, eso en Mohenjo-Daro? en negativo puse, ingeniero. Eso de Mohenjo-Daro, pero Mm, sí, 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 sí. ya, ya, está bien. Ahora, Camargo, volviendo a Camargo. Era interesante que tengan la alcantarilla bien planificada. ¿Y por qué cree que era bien planificada la alcantarilla? A ver, aquí si entienden lo que está, por donde está la flechita, Camargo.
Camargo sigue ahí. A ver, alguien de los que no ha participado todavía, si me puede decir, aquí donde está la flechita, ¿qué significa eso? Se planificó esa ciudad desde la construcción de los baños. ¿Los baños dónde se encontraban? Se encontraban al fondo de la casa para que no salgan malos olores cuando venían visitas. ¿O dónde se colocaban los baños ahí en Mohenjo-Daro? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? Yo lo puse como interesante, eso que había baños en el segundo piso y estaban hechos de material de terracota, indicaban las tuberías. Creo ¿Ya? que los baños estaban cerca en una esquina que daba a la calle, creo. No estaban en esquina, Pérez, estaban justo al lado de la calle. Obvio que no era pared de vidrio como hubiera sido lo peor, sino que estaban justo al lado de la calle los baños. ¿Para qué? Para que sea más fácil que la cañería del baño, del desagüe, llegue a la alcantarilla, que estaría a unos 2 metros. ¿Listo? Así no hay contratiempos. En cambio, si el baño hubiera estado al fondo de la casa a 10 metros o a 20 metros, imaginen que haya una ruptura de la alcantarilla ahí en el patio, toda la casa se impregnaría de olores o rebalsarían las aguas negras dentro de la misma casa, ¿no? Entonces la planificación era tan buena, como dice Camargo y como dice Pérez, que los baños incluso estaban al ladito de la calle. ¿Para qué? Para que sea fácil que salgan los residuos líquidos y también para que si hay algún problema, sea el problema en la calle y no dentro de las casas. ¿Ya? Entonces ese es un punto interesante de planificación también. ¿Alguien más que pueda identificar algún punto interesante, positivo o negativo de este periodo de Mohenjo-Daro del Valle del Indo, jóvenes? Ya hemos visto casi todo, ¿no es cierto? Están estos pozos de registro de las alcantarillas. Nuevamente son pozos para entrar y ver que no estén tapadas las alcantarillas. Ya hemos visto todo. Ya, los baños tenían tuberías de terracota. Muy bien. A ver, de la civilización del Egeo de la isla de Creta. La civilización del Egeo, jóvenes, está en el mar del Egeo. Ese mar es el que baña las islas de Grecia y está al sur de Italia. Entonces, esta civilización del Egeo fue la que surgió antes de la civilización griega. ¿Ya? Grecia viene de Creta. Entonces, primero surgió la civilización del Egeo en Creta, con los minoicos y los esenios. ¿Ya? Entonces, alguien ha identificado, miren esto, son pedacitos que quedan del palacio de Knossos en la isla de Creta. ¿Alguien ha identificado aspectos positivos, negativos o interesantes de Creta? Miren, este era el palacio de Knossos. Así de grande, miren, aquí están estos pilares rojos y esto es lo que queda hoy en día, pero han reconstruido con ingeniería, con programas de simulación, el Palacio de Knossos, con jardines, patios grandes, 2 plantas. En la planta baja se dice que tenían un super baño en el Palacio de Knossos. El interior del palacio, miren los pilares rojos, algunas pinturas, miren esto que será, canalizaciones, es decir, para conducir agua, tubos para conducir también el agua, las letrinas, es decir, baños para entrar y hacer sus necesidades, las canalizaciones nuevamente, ¿ya? Después, en Grecia, les estoy mostrando, esto no les mostré en la clase anterior, pero les quiero mostrar ahora. A ver. Un poquito más. No, esto ya es de aquí. Ya. Entonces, jóvenes, alguien que haya identificado que no haya participado por el momento de la isla de Creta, de los minoicos, de la civilización del mar del Egeo, algunos aspectos positivos, negativos o interesantes, jóvenes. ¿Quiénes no han participado? A ver, anímense. Plinio ha participado todavía. No está Plinio. A ver, del mar del Egeo, jóvenes, de la civilización de la isla de Creta, ¿alguien quiere decir algo positivo, negativo o interesante de los que no hayan participado?
Siempre me van a recordar que ponga la grabación, ¿ya? ¿Alguien de la isla de Creta? Ingen, yo le puse como negativo que las letrinas tenían que ser enjuagadas con grandes frascos de agua. Lo puse como negativo porque no me parece digno de un ciudadano el que tenga que estar haciendo ese tipo de trabajo tomando en cuenta que siempre tenemos que promover que el ciudadano tenga una buena calidad de vida. Ya. ¿Y qué sería lo malo, Martínez? Eso, el esfuerzo que tenga que hacer de tener que enjuagar o lavar su letrina con grandes frascos de agua. Se me parece esfuerzo. Ya. Ávila, ¿quiere decir algo? ¿O Ponce? Ya. Martínez dice que ve negativo que los ciudadanos tengan que hacer esfuerzo para enjuagar las letrinas con grandes frascos. En realidad no tenían que vaciarlo todo el frasco gigante de agua en la letrina luego de hacer sus necesidades, pero sí echar agua para que arrastre los desechos sólidos para que se vayan por la alcantarilla, ¿ya? Eh, lo negativo puede ser hacer el esfuerzo, pero está bien que lo haya identificado, pero también vamos a hacer análisis, ¿ya? Si no echaran el agua, esto es más o menos, me acuerdo, hace unos 5 años fui hacia la Argentina y tuve necesidad de entrar al baño. Y entré a un bañito que está a la altura del puente, antecitos de cruzar el puente. Y ahí uno entra y había un turril con agua y uno sacaba agua con un baldecito, con un bidón para echar al baño. Entonces es algo similar, pero si uno no echa el agua al baño es peor todavía porque queda todo sucio, se transmiten enfermedades, se llenan de moscas y todo, ¿ya? Entonces sí, es negativo hacer un poco de esfuerzo, pero es mucho más negativo todavía vivir en condiciones insalubres, ¿ya? Tengan en cuenta que en ese entonces no había Eh, agua corriente, es decir, no corría el agua, ¿ya? Pero, en ese caso, Inge, sí tiene razón, no tenía conocimiento de ese detalle que usted indicaba. En efecto, pero está está muy bien. mal el que Está no es bien que han higiénico eso, el identificado, está dejarlo así. bien. No se retracten, está bien su punto de vista, estamos para eso, para que entre todos podamos entender mejor, ¿ya? Tengan en cuenta, esta era una civilización de hace 5.000 años, del año 3000 antes de Cristo. Ya, entonces ellos no tenían los lujos que tenemos ahora de tener agua en la casa, agua en cada habitación, agua en el baño, agua en la cocina, agua en la lavandería, en el patio, no tenían ellos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenían que hacer? Ir a una fuente, recoger de la fuente cada día unos 2 jarros para la casa y tener ahí, distribuir para cocinar, para lavarse, para el baño, para eso, ¿no ven? Entonces, así es. También, pero la forma en la que están analizando. Está bien, Martín. Eh, ¿Alguien más acerca de la isla de Creta, de la civilización de los minoicos? Esta fue la cuna de la civilización griega. ¿Sí? Bustamante. Yo no entendí, Inge, que los depósitos de lluvia estaban en la azotea. Ajá. Yo creo que eso igual es algo negativo. ¿Por qué? Por la azotea es abajo, ¿no? Es de la casa, No, la azotea está en el del techo. palacio. No, entonces lo veo algo positivo. A ver, ¿por qué entonces? ¿Por qué? Porque como hoy en día igual hay, supongo yo que es como los tanques elevados que hay hoy en día, por acá por el campo, muchos utilizan eso, ya que a Exacto. veces se corta el agua y de ahí mismo uno puede utilizar el agua. ¿Y a eso saben cómo se le llama hoy en día? Cosecha de, Tanques elevados o cosecha, cosecha de, ¿cómo es? Ay, cosecha de agua. sí, Cosecha cosecha del de agua agua. de la lluvia. Miren, Sí, este de aquí de la izquierda, vean aquí en la pantalla, este de aquí de la izquierda es el palacio de Nosos, el gran palacio de Nosos de la isla de Creta. Entonces dice que tenía una gran letrina en la planta baja, pero para que funcione tenía un gran depósito de agua en la azotea, es decir, arriba recogía el agua de la lluvia y ahí tenía el agua guardadita, ¿para qué? Para que funcione la letrina, ¿ya? Entonces, pero si hubiera estado en el sótano, difícil, pues hubieran tenido que lanzar un balde con una cuerda, estar sacando, ¿han sacado agua de pozo una vez con balde y con una cuerda?
rompe la espalda eso. Y es, Sí, en el campo se utilizaba antes ¿no ves? Rompe la pozo. espalda. Yo sacaba agua también así de pozo y te lastima, te cansas, pues te lastima la espalda. Entonces, miren, este gran palacio de Nosos tenía una gran letrina en la planta baja. Para que funcione esa gran letrina en la planta baja, tenía un depósito de agua de lluvia en la azotea. La azotea es arriba, en el techo, ¿ya? Y tenía un asiento de madera, más una cacerola de barro y el depósito en la azotea. Es decir, la cacerola es donde iban los residuos. Esos residuos luego se lavaban con el agua que bajaba del gran depósito. Ya era como una basinica y eso lo lavaban y estaba lista para volverlo a usar luego. ¿Ya? Está bien. Sardina, ¿no es cierto? Ya. Sí, Inge. Ya. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más identifica algo positivo, negativo, interesante? Estamos en esta verde, en la de la isla de Creta, del año 3000 al 100 antes de Cristo. Hace 5000 años que surgió esa civilización. A ver, nadie más se anima. Los que no han participado ahorita solo han participado Cumbayuri, Sardina, Martínez, Camargo, Pérez. ¿No ha notado alguno que participó? A ver, anímense jóvenes, ya saben que esto vale como nota también las participaciones. Algo positivo, negativo o interesante de la civilización del Egeo de los minoicos en la isla de Creta. ¿Qué de esto es positivo? ¿Qué de esto es negativo? ¿Qué de esto es interesante, jóvenes? Inge, ¿podría aclararme un poco más sobre el punto donde dice bañera sin desagües? Sí, ¿ustedes han visto alguna vez un bañador donde bañan a los niños, a los bebés? Sí. Eso es una bañera sin desagüe, es decir, el agua se queda ahí. Uno se baña, se enjabona, saca la mugre, queda el agua blanca por el jabón, o puede que quede negra o café porque estuvimos jugando todo el día en la tierra o trabajando todo el día en la tierra, y se queda esa agua sucia, café, ¿no es cierto?, ahí en la bañera. ¿Qué hay que hacer? Con balde hay que Mm, sacar, hay que quitarla, hay que enjuagar, lavar la sí. bañera para que quede limpia. Hay que sacarla nosotros mismos. ¿Ya? Eso sería. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, Inge, yo en ese punto le he puesto negativo, Sí, algo porque era negativo. más esfuerzo. Está bien. Sí, porque como no entendía mucho, tuve que entrar a internet y lo averigué un poco más, pero de su parte usted quería analizarlo si estaba bien o no. Sí, está bien, está bien. Algo positivo, algo interesante de ese periodo de los cretenses, de los minoicos. Solo me han identificado negativo, que estaba el agua en el techo. Negativo, que la bañera no tenga desagüe. Y positivos, no han pillado, jóvenes? No sé si Bustamante está hablando o no, veo su micrófono, pero no le escucho. A ver, Martínez. ¿Alguien más quiere hablar? En algo positivo, Inge, yo le he puesto también las letrinas enjuagadas en grandes frascos. Con grandes frascos, y ya. Entonces es así, no se echaba todo el frasco grande, sino era como un turril y de ahí sacaban poco a poco para enjuagar las letrinas. Y ya. ¿Algo más para ese periodo? También le he puesto positivo, Inge, al punto donde dice desagües del año 2000 antes de Cristo y aún así siguen funcionando. Es decir, aunque hayan sido solo de tuberías de terracota, es decir, tuberías de arcilla, siguen funcionando hoy en día, ¿no es cierto?
más de 2000 años y siguen funcionando, no se han roto, es decir, siguen en uso. Eso es algo positivo e interesante, ¿no es cierto? ¿Alguien más? ¿Alguien más que haya identificado? Tenían dos sistemas de drenaje. Uno de esos era en tubería de terracota, ya hemos visto, ¿no? Cómo eran esas tuberías de terracota. Las tuberías eran algo así, tuberías de terracota. Eran tubos más anchos, más angostitos y se metía dentro del otro y así continuaba. Y esas siguen hoy en día funcionando. Pero también habían canalizaciones abiertas. ¿Para qué? Para el agua limpia o para lugares donde no necesitábamos mucho cuidado, ya lejos de las ciudades, cuando estábamos conduciendo fuera de la ciudad. ¿Ya? Algo más que hayamos identificado, si no pasaríamos ya a la siguiente etapa. ¿Listo? Lo Buenas siguiente, tardes, Inge. buenas tardes. Yo en lo positivo le puse que Creta era una isla de clima y geografía variables, también tenían pendientes pronunciadas. ¿Qué Eso es lo, lo enseña mi punto de vista en lo positivo. ¿Por qué? Me dice que era una isla de clima y geografías variables. ¿Ya? ¿Y por qué es positivo que tenga pendientes pronunciadas? Posiblemente porque gracias a esas pendientes pronunciadas podíamos hacer que el agua por gravedad baje, ¿no es cierto? Pueda regar o podamos transportarla de un lugar a otro. ¿Ya? Entonces tienen que analizar completito. Pasemos al siguiente. A ver, vamos a hacer un esfuerzo. ¿Quién me habló? Bustamante. No, Vega. León Sí. Vega. ¿No ve? A ver, Sí. de los egipcios ha podido pillar algo positivo, negativo, interesante. Bueno, en lo negativo yo le puse que en Egipto algunas casas más acomodadas tenían Ya, baño ya, y eso es injusto, ¿no? Como que algunas casas más acomodadas que tengan baño. ya, No sé, mi punto de vista. ya. Sí, pues es injusto. Está bien. Eh, ¿Algo más? ¿Algo interesante? ¿Algo positivo? Inge, buenas tardes. Interesante puede ser las tuberías de plomo, porque eso servía para el transporte del agua o de cualquier otro líquido, pero con el paso del tiempo se hicieron algunos estudios que demostró que eso era tóxico y nocivo para la salud, porque el plomo tenía varias cosas que hacían daño para la transportación del agua potable, y por eso lo fueron dejando de poco a poco, y creo que en la actualidad eso es prohibido, ¿no? Las tuberías de plomo, pero en esa época fue un gran avance para, o sea, las nuevas construcciones de tuberías y esas cosas. Yo diría que es interesante, porque con el paso del tiempo fuimos mejorando y mejorando y mejorando más. Ya. Efectivamente está muy bien el análisis, Augusto. Es interesante porque al principio fue algo muy positivo. Se transportaba el agua a las casas por esas tuberías, no por arcilla ni por canales abiertos. Entonces el agua llegaba semilimpia, pero hoy en día se ha descubierto que eso era negativo. Entonces ese aspecto es interesante. Fue positivo en su momento y hoy en día sabemos que es negativo. ¿Por qué? Porque se estaban envenenando con plomo. El envenenamiento por plomo es algo muy peligroso. Antes, imagínense, a ver lo que dijo León Vega hace un momento, me parece injusto que solo los ricos tenían baños. Imagínense, León, los ricos eran los que tenían sus tuberías de plomo, presumían y todo, pero no se daban cuenta que se estaban envenenando. ¿Ya? Agua envenenada por plomo. ¿Listo? Entonces está muy bien. ¿Alguien más acerca del imperio egipcio o del palestino? Palestina es el territorio donde ahora se encuentra Jerusalén, eh, la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Jesús. Sobre el punto de ceremonias religiosas, yo le ¿Ya? ¿Qué pueden decir?
¿Quién estaba hablando? Bueno, a ver, Yo, Inge, va a ya, disculpar. sí, Ese es el punto donde dice ceremonia religiosa, se baña de leyes, bañarse de leyes mosaicos judías. Ese punto yo le he puesto interesante. ya, ¿por qué? Los egipcios tenían sus religiones, ¿no es cierto? Incluso se embalsamaban para conservarse para la otra vida. Y ellos tenían sus ceremonias religiosas en las que tenían que bañarse. Y era tan interesante y a la vez los egipcios dominaron parte de el Oriente Próximo, del Medio Oriente y parte de ese territorio es lo que es ahora Israel y los países alrededor, los que aparecen en la Biblia. Entonces estaban bajo influencia de los egipcios. Tanto así que reyes israelitas, reyes judíos como el rey David, el rey Salomón también, instauraron como leyes la limpieza. Quedaron como leyes el bañarse para purificarse antes de actos religiosos. ¿Listo? A ver, algo más, algo positivo, algo negativo, algo interesante, jóvenes. León Vega dijo, solo los ricos tenían baño en las casas. ¿Y qué, saben cómo era el baño de los egipcios? ¿Alguien sabe cómo era el baño de los egipcios? A ver, alguien que no haya participado, ¿cómo era el baño de los egipcios? ¿Conocen la arena para los gatos? La arena para los gatos. O las cajitas de arena donde juegan los niños en algunos parques. ¿Conocen, jóvenes? Sí, era que los sirvientes creo que recogían esas heces que dejaban en las arenas y después lo llevaban, Exacto. ¿no? No tenían letrinas. Su baño era un patio con arena. Iban, hacían sus necesidades y los sirvientes iban a limpiar eso para que no huela feo y sigan haciendo sus necesidades. ¿Ve? Ingeniero, o sea, la arena servía para contener los desechos. Ah, Sólidos. Sí, los líquidos pasaban nomás abajo, pero los sólidos se quedaban ahí arribita. La gente iba como si fueran gatos, pues hacen sus ujú. necesidades en la cajita de arena, eso lo limpiaban los sirvientes para que no huela feo y se los llevaban, lo dejaban limpiecito. ¿Ya, jóvenes? A ver, ya hemos visto entonces de la cultura egipcia, pero de Jerusalén, A mí me pareció algo interesante, ya que se construyó un estanque ya, para llevar agua. Yo creo que era para recolectar el agua de la lluvia y así tener siempre agua. ya. No sé si han visto en algún documental acerca de la ciudad de Jerusalén. En esa ciudad había unos estanques donde iban, se hacían el aseo para ir a visitar el gran templo, el templo sagrado. Entonces ahí se construyeron esos estanques y de ahí se llevaba agua a la ciudad para alimentar a la ciudad y habían varias aguas termales también. ¿Ya? Entonces es un adelanto de ingeniería muy, muy importante para esta época. ¿Listo? A ver, vamos a pasar a la cultura griega. Miren, la cultura de los cretenses, de los minoicos, fue desde el año 3000 hasta el año 100 antes de Cristo. Pero desde el 200 después de no, desde el 300 antes de Cristo hasta el año 500 después de Cristo, ahí estuvo el auge de la cultura griega, ¿ya? ¿Alguien puede identificar aspectos positivos, negativos o interesantes de la cultura griega, jóvenes? Esto no vimos de los egipcios, Egipto y Palestina, ¿no es cierto? Miren, para sacar el agua armaban sus pozos, pero con gradas para ir, bajar ellos en persona, agarrar sus baldes, subir el agua y usarlo, ¿no?
o tenían sus norias como tenían los mesopotámicos. También sacaban el agua con unos burros o bueyes que giraban y hacían que con algún tornillo funcione, con engranajes y tornillo, unas vasijas sacaban el agua y la tenían a disposición. ¿Listo? También estaba este tornillo, el tornillo creo que era de Ptolomeo, ahorita lo vamos a decir, el tornillo de Arquímedes. Miren, hacen girar ese tornillo, hacen girar ese tornillo, hacen girar ese tornillo y el agua sube. ¿Listo? Esto es de desarrollos de hidráulica de la ciudad, de la cultura egipcia. ¿Ya? Entonces, luego de la cultura egipcia analizamos la cultura griega que surgió a partir de la cultura cretense o minoica de la isla de Creta. Miren, aquí tenemos en Grecia eh, una cisterna. ¿Qué es cisterna? Es como una piscina donde se almacena agua que puede haber llegado de canales de, de, de abducción, es decir, de canales que toman agua desde las fuentes de agua más elevadas y las llevan y llenan aquí una cisterna y a partir de aquí ya distribuyen, como nuestros tanques elevados ahora, solo que ellos no construían el tanque elevado, sino lo colocaban encima de una montaña o una colina. Nuevamente, de la cultura de los cretenses, de la isla de Creta, esta bañera no tiene desagüe. ¿Listo? Herencia del Creta es la cultura griega. Miren, las bañeras no tienen desagüe. ¿Ya? Estas son bañeras del siglo II antes de Cristo en la casa de Hermes. Una bañera está rota, pero ahí está esto. ¿Listo? Después también tenemos aquí las tuberías de Grecia. ¿De qué estarían hechas estas? Estas no son de arcilla. ¿De qué serán, jóvenes? ¿De qué serán estas tuberías? De plomo. Ajá. Tuberías de plomo. ¿Alguien me puede decir algo más de este periodo de los griegos? ¿Algo positivo, negativo o interesante? Positivo puede ser la implementación de los acueductos porque pasaban por abajo por abajo de la ciudad y pasaban por los valles y ríos y eso hacía que se transporte el agua hacia un lugar determinado para que la gente esté abastecida de agua así mediante los acueductos que sería lo que pasa por debajo de la ciudad. Ya, está bien, está bien. En realidad no pasaban debajo de la ciudad, sino que cuando había una montaña y perforaban túneles, ¿ya? Tenían pocos arcos. Enseguida les voy a mostrar los arcos de los acueductos romanos, pero los griegos no tenían acueductos, muchos acueductos con arco. Lo que sí era con túneles y con sifones. Sifones, a ver, voy a tratar de dibujarles. Voy a tratar de dibujarles. Bueno, les voy a mostrar luego. ¿Ya? Los sifones. Miren dónde está ahorita el puntero. ¿Lo ven acá? ¿Ven el puntero acá? Sí. Ya. El agua venía desde aquí. Imaginen que viene desde aquí, de esta línea roja, llega hasta acá. Es un cerro. Luego ese cerro baja, entonces el agua, el canal, un canalcito abierto, sigue bajando, o puede ser que lo convierta en una tubería, el canal baja hasta este lugar, hasta acá. Aquí es el valle, la parte más baja de un cerro, de una montaña, y luego vuelve a subir. No va a subir hasta la misma altura desde donde comenzó a bajar. Llegó hasta aquí y luego bajó. ¿Eh? Bajó, estuvo en este valle, y luego vuelve a subir, digamos que hasta esta altura, y continúa.
Ya, a Inge, eso disculpe, no se ve la diapositiva lo no que se está ve, explicando. no se ve. Esperen, entonces lo voy a proyectar con PowerPoint. Voy a dejar de compartir esta y les voy a mostrar en PowerPoint lo que quiero decir. ¿Ya? Ténganme paciencia un ratito. No, no quiero tener una reunión, solo quiero dejar de compartir. ¿Ya dejó de compartir, jóvenes? Sí, Inge. Ya, espérenme un momento. Ahorita les voy a mostrar en la diapositiva. Ahí se voy a poder dibujar, ¿ya? Un ratito, por favor, jóvenes. Ahorita les voy a mostrar lo que es el sifón. Ya está abriendo. Ahora sí lo voy a compartir. Entonces acá. Fíjense acá. A ver, aquí estaba mostrándoles, ¿no? Aquí sí voy a poder dibujar. Ya. Entonces fíjense aquí. Miren, imaginen que viene aquí, esto es la cima de un cerro, viene la tubería hasta acá, luego baja por la ladera del cerro, baja hasta la base de una colina, ahí está la base de la colina, y luego sube. El efecto sifón nos dice, es un adelanto de la ingeniería, de la hidráulica, que de un lugar arriba, en lugar de hacer los arcos romanos para transportar el agua hasta esta altura, lo que hacían eran sifones, es decir, la tubería bajaba hasta este nivel bajo y luego volvía a subir y el agua seguía fluyendo aquí con normalidad. ¿Ya? Cualquiera diría, si bajó el agua ya no puede subir por la gravedad, pero a eso se le llama sifón. ¿Listo? Que por la tubería podía bajar hasta un lugar muy bajo y luego subir y seguir saliendo aquí como si nada. ¿Ya? Eso es el efecto sifón. Entonces, en los acueductos griegos habían muchos sifones, pero habían pocos arcos. Los romanos, en cambio, fíjense, si los voy a dibujar, los romanos hacían que el agua siga yendo ahí, pero aquí le ponían muchos arcos, como trenes. Van a ver cuando yo les muestre enseguida, van a ver esos arcos. Les voy a mostrar enseguida los arcos romanos. Ahí estaban, de varios niveles y construían así. Esos eran los acueductos romanos, con muchos arcos. ¿Para qué? Para que aquí arriba esté el canal por el cual circulaba el agua normal. En cambio, los griegos dijeron, no vamos a gastar tanta ingeniería construyendo estos arcos y que se vea bonito, que parece un puente de tren. Mejor mandan la tubería hacia abajo. Si había un lago aquí, igual ponían la tubería por debajo del agua, hasta arriba y listo. ¿Ya? O si había un cerro, le perforaban el cerro y metían el agua por un túnel. ¿Listo? Para no hacerse mucho lío. Por ahí tienen que subir mucho y el agua, para que funcione el sifón, el agua, la altura de donde viene, tiene que ser mayor que la altura a donde está yendo. En cambio, si el cerro hubiera sido muy alto, si hubiera partido de aquí el agua, miren, iba hasta abajo y ya no iba a llegar hasta arriba, iba a llegar máximo hasta aquí y ya no subía el agua. ¿Ya? Entonces, para evitar eso, los griegos perforaban un túnel. El agua venía y siempre salía a un nivel más bajo
que el que estaba entrando. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que ellos hicieron muchos túneles y sifones, pero pocos arcos. ¿Ya? También un poco, en parte, por las pendientes que tenían allí en Grecia. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna otra cosa positiva, negativa o interesante de la cultura griega de Atenas? Plinio no ha participado nada. También sería como algo positivo y que tenían conductos revestidos de ladrillos. Esto les servía para que las aguas pluviales y los desechos fueran transportados a través de estos conductos para regar y fertilizar los huertos y los cultivos de los campos. Y lo positivo que es que sean de este material y no solo de unos cavaditos en la tierra. Lo positivo sería que el agua sucia no se infiltra y contamina aguas subterráneas o campos, ¿no es cierto? También para transportar agua potable sirve para que al transportar unos 10 o 20 kilómetros el agua no se pierda en la tierra y llegue una mayor cantidad de agua. Entonces, por eso es importante el revestimiento. Está muy bien, Martínez. ¿Alguien más? ¿Algo interesante de este periodo? Y una pregunta, ¿qué significa costura PB más CN? Ya, la costura de plomo más estaño. Estos tubos de plomo eran de 10 pies. 10 pies significa... 10 pies significa que cada pie son 30 centímetros. 10 pies son más o menos 3 metros de longitud de esos tubos de plomo. Ahorita les voy a mostrar esas tuberías de plomo de la cultura griega. A ver, espérenme, se me colgó, pero estoy avanzando. Ahorita llego, esperen, por favor. Y la costura significa que esos tubos, las tuberías de plomo, las construían a partir de láminas de plomo. Imagínense ustedes ahorita su hoja de cuaderno. Háganle un tubo. Y ahí al medio se une, ¿no es cierto? Y para que quede unido, nosotros podemos ponerle diurex, cinta adhesiva, y esa sería la costura. En cambio, como era de metal, esa costura era soldadura de una aleación de plomo con estaño. ¿Me han entendido cómo se harían esos tubos, jóvenes? Hola. Se perdió mi PowerPoint, pero afortunadamente tengo el del video. Ahí les voy a mostrar en el video directamente, ¿ya? Como ya no hay que dibujar, aquí está. ¿Se está compartiendo el video? Aquí está. Miren, esto imaginen que es una hoja plana. Para hacer el tubo lo enrollamos como un cigarro, ¿no es cierto? Y unimos aquí. A esa unión se le llama costura. Esa costura, estos tubos obviamente que iban uno y donde termina el hueco del otro iba el otro tubo y así sucesivamente, ¿no ven? Entonces, la parte en la que se unía aquí era la costura, es decir, la soldadura, y eso era de una aleación de plomo. El símbolo del plomo es Pb y el símbolo del estaño es Sn, entonces era de una aleación de plomo con estaño lo que costura. Está bien la pregunta, pero Bustamante, ¿ya? Siempre que no entiendan algo me van a preguntar. ¿Listo? ¿Alguien más algo acerca de la cultura griega? Creo que ya lo hemos visto todo, ¿no ven? De la cultura china, jóvenes. O identifican algo más que sea positivo, negativo, interesante de la cultura griega. Las alcantarillas de Atenas, de la capital de Grecia, se utilizaba o iban a desembocar en una cuenca de recolección. ¿Qué es una cuenca? Es una quebrada, ¿no es cierto? Es ahí donde iba a desembocar todas las alcantarillas de Atenas. Era como si botaran todo a la quebrada, como si botaran todo al Pilcomayo. Y de ahí se transportaba para regar y fertilizar los campos,
los campos frutales, los huertos frutales, los campos de producción. ¿Listo? Entonces, ¿eso lo ven positivo, negativo o interesante? A ver. Inge, yo lo puse como algo negativo porque ya si hubiera sido solo agua pluvial estaba bien para poder regar los campos de agricultura, pero ya el que contenga desechos humanos es ya un acto de contaminación. Ya, exacto. Pero lamentablemente los campos de cultivo son lo que se conoce como las primeras plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿Por qué? Porque las aguas residuales humanas contienen desechos orgánicos. Y esos desechos orgánicos, aunque no queramos, contienen nutrientes para las plantas. Entonces las plantas sí asimilan los nutrientes, los microorganismos, patógenos y demás no son asimilados por las plantas. Esos pueden morir al sol cuando ya se absorbe el líquido de esos desechos líquidos, pero son los primeros tratamientos de aguas residuales que se tenían. Antes consideren que la ingeniería no tenía sus arantes. Entonces está muy bien que lo identifiquen como algo negativo. ¿Listo? Está muy bien. ¿Ya? Lo malo es que hoy con la tecnología que tenemos y los avances se sigue echando aguas residuales para regar cultivos. Por eso se menciona que hoy en día, jóvenes, como estamos viendo saneamiento ambiental y también tiene que ver con inocuidad alimentaria, hay que tener mucho cuidado con las frutillas y la lechuga. ¿Por qué? Porque como pueden regarse con aguas residuales esos cultivos, en los puntitos de las frutillas y en las hojas de la lechuga pueden estar unos parásitos del cisticercosis, del cisticerco, que esas aguas residuales, si son consumidas por los chanchos, se quedan en los chanchos, en la carne de chancho, las larvas de esos parásitos en forma de huevitos duros, blancos, que no se mueren ni siquiera con 300 grados de temperatura o 1000 grados de temperatura, que es lo que se usa para cocinar la carne de chancho. Y en la lechuga y la frutilla igual. Cuando eso es consumido por los animales, nuevamente sale por sus heces el parásito, pero cuando se consume por el humano y vuelve a ser consumido por el humano, a veces llega hasta el cerebro y es lo que produce la triquina, epilepsia en las personas, dolores de cabeza, epilepsia, y es algo muy peligroso. Por eso se recomienda lavar muy bien las frutas y verduras antes de consumirlas, porque quieras o no, estamos en un país en desarrollo y pueden estar mezcladas o contaminadas las aguas residuales o las aguas de riego con aguas residuales. ¿Ya, jóvenes? Entonces eso es negativo en esa época y hoy en día sigue siéndolo. ¿Ya? A ver, continuemos entonces. ¿Qué hay de interesante de la cultura china? ¿Quién participa? ¿Quién va a participar, jóvenes? Han participado Cumbayuri, Sardina, Martínez, Camargo, Pérez Valle, Romero Fuentes, León Vega, Bustamante y Martínez Terceros. ¿Alguien más o alguien que me esté olvidando? De la cultura china. ¿Quiénes no han participado hoy? A ver, ¿qué hay de la cultura china sobre el saneamiento ambiental? En la cultura china lo interesante sería de que tenían instalaciones de agua corriente, así con asiento de piedra y para reposar los brazos. Eso sería como interesante. ¿Ya alguien más quería hablar? Creo que Escalante. Se va a cortar, vuelven a entrar para los últimos minutitos, por favor, de la clase, ¿ya? Romero, Inge. Ya, Romero. Ahorita voy a cortarlo y vuelvan a entrar enseguidita, ¿ya? Para que terminemos de una vez este repaso que estamos haciendo hoy, jóvenes. Voy a cortar y vuelvan a entrar por el WhatsApp, ¿ya? Bueno, Inge.